Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por estar ya aquí con nosotros. Estamos contentos de estar ya transmitiendo y compartiendo verdades oportunas. Verdad profética que ilumina el sendero del pueblo de Dios. El tema de hoy se titula La Revolución Egipcia. ¿Está en profecía? Indiscutiblemente que no traemos nada aquí en el programa a menos que lo profetice la palabra. Dice un pensamiento, estoy leyendo en el Evangelismo, página 146. El pensamiento dice así: tocad la trompeta con un sonido afinado. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Manifestad fervor, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Aquí en el Evangelismo, página 146, libro rojo, libro antiguo, encontramos de que hay necesidad de dar a la trompeta el sonido correcto. Muchos están sonando la trompeta, pero con un sonido incorrecto. Y lamentablemente, debido a esto, hay muchas personas, dice la inspiración, que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Así que, con esto en mente, hermanos, vamos a entrar a un tema muy relevante, de suma importancia: Egipto en profecía y sus desarrollos, enlaces, impactos globales, mundiales, y aún, especialmente, el pueblo de Dios, de alguna u otra manera, para bien o para mal, somos afectados. La pregunta es, ¿nosotros estamos listos para enfrentar el desarrollo de los eventos? ¿De verdad, hermanos, estamos listos para una marca de la bestia? ¿Para un nuevo orden mundial tal y como lo describe la palabra? Lamento decirles que no estamos listos. Hay necesidad de consagración. Hay necesidad de estudio de la palabra. Tenemos que volver a los libros de la inspiración, a los libros del espíritu de profecía. Y sobre todo, como pueblo que nació por la palabra profética, necesitamos volver a las profecías. Porque déjenme decirles que antes de la segunda venida de Cristo hay muchas profecías, hay muchas promesas, hay muchos eventos que deben cumplirse. Con esto en mente, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este relevante estudio. Los que puedan, arrodíllense, acompáñenos, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque no nos ha abandonado. Y aquí estamos en este día santo buscando de su presencia, de su bendición. Pedimos que nos dé de nuestro Dios el Espíritu Santo, quien ha sido prometido para guiarnos a toda verdad, quien puede redarguirnos de todo pecado, quien puede mostrarnos lo más íntimo de nuestro ser, el único que en verdad puede ayudarnos a conocer a Dios, sus planes, su agenda, su misión, el deseo hacia nosotros y lo que se está desarrollando y va a desarrollarse en esta tierra. Bendiga a cada oyente y bendiga este tema, especialmente su palabra al abrirla, al leerla, al meditar en ella, al investigarla, podamos sacar rayos divinos de luz, iluminación en estas tinieblas. Oramos pues por su presencia en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de entrar al tema de hoy, que básicamente es Egipto en profecía, la revolución egipcia,
cambios de líderes, de políticos en esta nación y los efectos que tiene a nivel mundial, un tema importante. Pero antes de entrar a ello, quisiera primeramente agradecerle a nuestro Dios de poder estar transmitiendo. Ya son años que el Señor nos permite estar ante ustedes nuestro público, ustedes nuestros hermanos y hermanas que han apoyado de un sinnúmero de maneras. Gracias de verdad, hermanos, sobre todo por sus oraciones que son muy necesarias. También quisiera tomarme unos segundos o un minuto para agradecerle a todos los que nos ayudan y contribuyen en la verdad profética, en las redes sociales, correo electrónico, correo físico, el teléfono, y también aquellos que nos han ayudado en las presentaciones. Muchas veces, y son muchas veces que estoy de viaje, estoy en diferentes países compartiendo la palabra de Dios, muchas ocasiones en iglesias, en otras grupos pequeños, en otras aún en ministerios independientes y en ocasiones de persona a persona. Por sus oraciones, gracias, y a aquellos que nos han ayudado en los programas los viernes cuando yo no estoy presente, les agradezco bastante, como por mencionar algunos, la familia Suazo, la familia Zaragoza y otros que han contribuido cuando no ha sido posible estar personalmente. Y aquellos que están detrás de los equipos, también gracias por el apoyo que a veces, yo diría la mayoría de veces, no se sabe de ellos, pero muchísimas gracias a los que contribuyen en esta obra. Y a usted, a ti que nos ves, usted que nos escucha, gracias por invitar a alguien, por compartir. Gracias al Señor hemos podido llegar a un sinnúmero de lugares. La verdad está llegando, la verdad se está predicando. No solo está despertando a hermanos y hermanas en la iglesia, sino lleva el conocimiento a rincones de la tierra. Y gracias a Dios, al Espíritu Santo y a usted, a ti querido joven, a usted querido hermano, a ti querido compañero, que eres parte de este equipo. Dicho esto, también damos gracias al Señor porque nos ha ayudado a ir comprendiendo las Escrituras y poder no solamente leerlas, sino profundizarlas. Y la verdad es de que es uno de los dones que se espera que tengan los hijos de Dios. Hoy en la iglesia, al meditar en la escuela sabática y al compartir con nuestros hermanos en clase, es indiscutible, hermanos, la necesidad que tenemos de que no importa lo que escuchemos en términos de temas tan simples, profundos, grandes, al final el Señor espera una mejoría, un cambio, un reavivamiento de la verdadera fe, de la vida espiritual, una reforma verdadera. Y nos hace falta, hermanos, nos hace falta. Hoy estudiamos el verdadero fruto, de la reforma, del reavivamiento. Y espero en Dios de que ninguno de nosotros llegue a estar falto de ello. Podemos lograr todo el conocimiento. Y de hecho yo puedo entrar a la profecía y desplegarme y citar aquí y citar allá. Pero en realidad, hermanos, el objetivo de estos estudios es una bendición en su vida espiritual, un cambio verdadero. No por casualidad Dios ha enviado esta escuela sabática llamada Reavivamiento y Reforma. Pero es un hecho que la escuela de este santo día, la escuela sabática que nos tocó repasar esta mañana, es un mensaje del cielo. Tenemos que pasar de la teoría a la práctica, de la información a la obediencia,
del conocimiento a la realidad, si tienen que ver los frutos. Y una de las frases que me encantó de la escuela sabática era una frase que decía que el verdadero reavivamiento y reforma no está basado en nuestras emociones. No está basado en lo que sentimos, porque a veces sentimos y a veces no sentimos. Les confieso algo, en ocasiones no siento, humanamente hablando, el deseo de estar compartiendo estas verdades, porque en ocasiones son controversiales, son rechazadas, muchos no aceptan esto, pero no está basado en lo que yo sienta o en lo que usted sienta, está basado en lo que Dios dice. Si Dios lo dice, es necesario practicarlo. Así que un paréntesis nada más para decir que al final de cada estudio, ya sea una reflexión, ya sea el centro de oración, nuestro programa en las mañanas, ya sea un tema de salud a fin de mes, ya sea un tema de profecía, al final, hermanos, es que logremos una verdadera relación con Dios. Dicho esto, entonces empezamos el tema. El evangelismo en la página página 148, hay una reflexión aquí que puede continuar ayudándonos a preparar nuestra mente y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser a la importancia del estudio de las profecías. Dice así: la actitud moderna hacia la verdad profética, así se llama. Eso yo no lo puse allí, eso está allí escrito en el libro inspirado El Evangelismo, y dice así. Por favor, aquellos que me están siguiendo, está en el capítulo El mensaje y su presentación, página 148, versión antigua, versión libro rojo, antiguo, porque hay modernos, y estoy haciendo énfasis en eso porque muchos me han escrito: hermano, lo que usted cita no concuerda con el libro que tengo. Bueno, tiene razón, porque los libros nuevos y modernos tienen compaginaciones diferentes, y uno de los detalles es que son diferentes en color. Así que recuerde, yo uso los libros viejos, antiguos, hasta donde sea posible, y en su mayoría los libros rojos, guindas o rojo oscuro. Muy bien, entramos entonces y dice así el tema: como antiguamente se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta, miren cómo se oponían, hermanos, importante, decían: ¿ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Traducido hoy día, diríamos nosotros de que muchos preguntarían: ¿ha creído algún teólogo, alguno de los grandes presentadores sobre estas profecías, sobre estas presentaciones? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. ¿Acaso no ocurre hoy día lo mismo? Directa e indirectamente, muchos argumentan de que las enseñanzas proféticas son difíciles y que muy pocos las pueden entender. Cierto, pocos las entienden porque pocos le dan seriedad, le dan importancia. Estoy agradecido al cielo, hermanos, de tener este privilegio, porque el Señor pone el querer como el hacer, y me ha dado el hambre de conocer, no desde el punto de vista fanático. No, yo no creo en eso, yo no creo en el fanatismo, yo creo en el estudio sensato, en el estudio que concuerde con el resto de las verdades que Dios nos ha dado. Ese tipo de estudio no está limitado, lo que ocurre es que pocos son los que le dan importancia, y ojalá que usted y yo seamos uno de esos pocos que le demos importancia. Multitudes en el pasado que confiaban implícitamente en sus pastores
se negaron a escuchar el aviso. ¿Qué es lo que traen las profecías? Avisos. Y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo. No por ser echados de la sinagoga. Así que muchos no son echados de la iglesia, no son echados del ministerio, no son echados de algún comité. Sin embargo, tienen miedo de proclamar la verdad. Sin embargo, no tienen el deseo de dar a conocer la luz profética. Y muchos confían en sus pastores, lo que no es malo siempre y cuando usted verifique lo que está escrito y lo que se está diciendo. Si está escrito, alabado sea el Señor, y si no lo está, pues entonces tome una elección de seguir lo que está escrito. Eso lo leíamos hoy en la escuela sabática. La obediencia a la palabra de Dios. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Hay muchos que parecemos loros. Decimos que Cristo aquí, Cristo allá, pero en la vida verdadera no hay nada de Cristo. No hay amor, no hay paz, no hay unidad, no hay dedicación a la consagración, al servicio, a la misión. No hay dedicación a la verdadera cristiandad, que es el estudio de las Escrituras, el estudio de Cristo. Y estas personas, al final, están amarrados al mundo, a lo secular, más bien que a Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los atraían al cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de la verdad destinado a escudriñar los corazones. Hermanos, ¿por qué es importante tener cuidado cómo estudiamos, cómo recibimos las enseñanzas de la profecía? Vuelva a leer lo que usted cree que ya sabe y notará que hay más luz, hay más enseñanza, hay más verdad, hay más entendimiento. Hay eventos que décadas atrás se enseñaban, pero gracias, o mejor dicho, hay profecías que décadas atrás se enseñaban, pero gracias a los eventos recientes en la última década, los ojos han sido abiertos, el conocimiento se ha amplificado. ¿Por qué? Porque aquí viene una profecía. El Evangelismo, página 148, dice: brillará futuro. La profeta Elena de White está profetizando. Brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía. ¡Wow! Y serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. ¿Qué hay si estudiamos en las profecías? Mayor luz. Habrá una nueva frescura. Habrá más brillantez. ¿Por qué? Porque habrá nuevos rayos del sol de justicia. Muy bien. Eso dice la inspiración. ¿Qué dice la profecía sobre Egipto? De seguro ustedes están, como hemos anunciado, hoy el tema de profecía o Egipto en profecía. Han pasado un par de cosas recientemente han transcurrido y hemos encontrado lo siguiente. Encontramos que en los últimos 2 años ha habido una revolución en el Medio Oriente, específicamente en el Oriente cercano, que parte de ello es África del Norte, que ha sido la cuna de esta revolución. Pero esto que tiene que contribuir
a el entendimiento de las profecías. Vamos rápidamente al libro de Isaías, donde se encuentra el libro base de el estudio de esta tarde. Y dice lo siguiente. El libro de Isaías 19. Vamos a dar lectura el versículo 1 y 2. Carga, dice, de Egipto, o mejor dicho, profecía sobre Egipto. ¿Ok? Dice así. He aquí que Dios, Jehová, monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto se moverán delante de él, y deslairáse el corazón de los egipcios en medio de ellos. Brevemente note que la profecía dice que el mismo Dios, el mismo Señor, va a entrar en una nube en Egipto, como que fuese cabalgando en un caballo. Ahora, recuerde que Isaías era un profeta de Israel. Tales eventos jamás se han cumplido después o en el momento en que lo profetizó Isaías, profeta de Judá, del pueblo de Dios. Este profeta profetizó que el Señor entraría en una nube, pero ¿a dónde específicamente? Dice que vendría a Egipto. Ahora, hermanos, yo no sé si ustedes saben, pero nube en la Biblia es símbolo del transporte de Dios, de Cristo, de los ángeles. Les doy un ejemplo. Allá en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Para no profundizarlo mucho, cuando Isaías 19:1 profetiza que Egipto tendrá un encuentro con Dios, claramente la Biblia dice que Dios entrará a Egipto en una nube. Y acabamos de ver que nube es un medio de transporte, es el trono carro, es el transporte divino. Y lo único que podía decir Isaías, cualquier cosa que haya visto que se movía y llevaba al Señor, lo único que él conocía humanamente era una nube. Hoy le podríamos llamar un avión, un carro volante, etcétera, etcétera. Él le llama una nube. Otro versículo que nos ayuda a entender esto con respecto a la nube, medio de transporte de Dios, está en el libro de Mateo 17. ¿Recuerdan el momento de la transfiguración, Cristo y los 3 discípulos? Pues vinieron y les visitaron un par de personas: Elías, Moisés y Dios Padre. ¿Saben por qué Dios Padre? Porque Cristo estaba con los discípulos en la tierra. Y miren lo que dice, capítulo 17 de Mateo, versículo 5. Y estando aún él hablando, una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. ¿En qué vino Dios? ¿En qué vino Elías? ¿En qué vino Moisés cuando se encontraron con Jesús en la tierra? De acuerdo a la Biblia, Mateo 17, versículos 5, dice que en una nube, una vez más, el medio de transporte de Dios.
Un versículo más para aquellos que están viéndonos y están tomando notas. Estamos leyendo sobre la profecía de Egipto, que el Señor dice en Isaías 19, versículo 1, de que Él entraría en algún momento futuro, después de que lo escribió Isaías o lo profetizó, dice que Él entraría en una nube a Egipto. Noten, no que saldría, sino que entraría. De hecho, lo leo. He aquí el Señor monta sobre una ligera nube y entrará, futuro, subrayen eso, entrará en Egipto. Ya vimos allá en Éxodo capítulo 13, versículos 21, nube símbolo de transporte. Ya vimos aquí en Mateo capítulo 17, versículo 5, nube medio de transporte en el cual Dios vino a la tierra con Moisés y Elías. ¿Ustedes saben en qué se fue Cristo después de resucitar, después de estar 40 días con los discípulos? Algunos piensan que Él agarró sus alitas y se fue para arriba, y otros piensan que Jesús de milagro desapareció y terminó allá en el cielo de los cielos. Pues, si eso se llama inocencia, se la paso, pero aquellos que leen la Biblia saben que no fue así. El Señor vive tan lejos, tan lejos, tan lejos, que necesita medio de transporte. ¿De dónde creen ustedes que salió todo esto, estas ideas y esta gran sabiduría de poder crear todos los medios de transporte que existen hoy? De Dios. Él fue el que profetizó que iba a incrementar el conocimiento y la ciencia. Pues bien, Hechos capítulo 1, versículo 9, hablando de Cristo cuando se fue a el cielo de los cielos, dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Cristo fue alzado y una nube le recibió y la nube lo quitó de sus ojos, los ojos de ellos. Alabo al Señor, hermanos, porque la palabra es fácil de entender. Así que cuando leemos aquí en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 1, que el Señor entraría, que el Señor entrará en Egipto cabalgando sobre una nube, sencillamente muestra que el Señor visitaría a esta nación. Y hermanos, por favor, no me vean con esos ojotes y no empiecen a decir que esto ya se cumplió, ni tampoco empiezan a decir que esto no tiene importancia, porque si usted lee todo el capítulo de Isaías 19, todo el divino y santo capítulo habla de profecías, plural, sobre Egipto. Hermanos, Egipto siempre ha estado en la historia bíblica y pagana y mundana y del mundo en general, o sea, en la historia secular también. Pero cada vez que el Señor permite que sus hijos sean llamadas su atención a escrituras que en algún momento estaban empolvadas, ese es el momento en el cual el Señor está cumpliendo su palabra. ¿Ustedes creen que es casualidad todo lo que empezó a ocurrir en lo que se conoce como la primavera árabe? Esta ola de protestas, estos conflictos que hasta hoy estaba leyendo, mantiene confuso a los políticos del mundo, especialmente a los europeos. Hay políticos, hay grandes hombres, naciones que no pueden discernir lo que está pasando con Egipto, mucho menos podrán discernir lo que va a ocurrir. Pero usted y yo tenemos el privilegio de ver que de acuerdo a Isaías 19, versículo 1, está profetizado que el Señor, en algún momento futuro, después de que Isaías escribió esta profecía, el Señor, Dios, su Espíritu, de alguna manera, vendría a visitar a esta nación. Hermanos, no piensen que las naciones que en el pasado le dieron tarea difícil,
momentos difíciles, hicieron sudar al pueblo de Dios. No crean que el Señor ya terminó con ellos. Y Egipto mantuvo en esclavitud al pueblo de Dios por décadas. Y aún su castigo o la represalia o las consecuencias o los frutos, los resultados de lo que hicieron con el pueblo en la antigüedad, aún no ha llegado todo todavía. Pero alabado sea el Señor. Entonces vemos claramente que en el capítulo 19, versículo 1, cuando dice que el Señor vendrá en una nube y entrará en Egipto, no solamente nos ubica al país o nación de lo que está hablando, sino que también nos dice básicamente que el Señor visitará, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones. No me digan que el Señor no puede visitar esta tierra si Él lo desea. La visitó en los días de Abraham, lo visitó en los días de Jacob, lo visitó en los días de Josué, lo visitó en los días, conflictos y eventos mundiales. Lean Daniel capítulo 8, 9, 10, 11, 12. Especialmente el capítulo 10. Ahí encontramos a Dios, a Cristo, visitando la tierra. Y específicamente ¿a quién? A Daniel. Una y otra vez le hemos leído donde la hermana Juárez dice que habló con Jesús. Que Jesús lo visitó. Que Jesús le dijo. Eso no es imposible. Así que espero que no se bloqueen por el prejuicio con la única idea de una segunda venida de Cristo. Claro, en todo el mundo. Pero Él hace visitas en esta tierra. Y de eso profetiza Isaías 19, versículo 1. Que el Señor visitaría Egipto. ¿Para qué? Hermanos, la verdad es que hay mucho que hablar, pero a ver si el tiempo me permite. Ayer definitiva fue un tema que fue muy largo pero profundo, como lo notaron. Hoy no pienso pasarme del tiempo. Solamente quería terminar con la serie que habíamos empezado sobre los 144,000, pero la de Egipto la estaremos tratando. Hay muchos temas que tratar sobre Egipto, y una de ellas es esto: que Dios visitaría a Egipto. Así que no es casualidad que Egipto sea parte de las noticias grandes de hoy día. Versículo 1 sigue diciendo: cuando el Señor visite, note lo que va a ocurrir. Y los ídolos de Egipto, sus dioses, sus religiones, sus conceptos, se moverán delante de él. O sea, nada del poder de adivinación, de consejería, nada de lo que ellos utilicen para depender de sus dioses y religiones y conceptos religiosos, nada de ello evitará la visita de Dios a esta nación. Ahora, hermanos, si el Señor siempre ha enviado ángeles para misiones importantes, quiero hacerlos pensar: ¿qué tan importante es Egipto y los eventos en esta nación y en este país que Dios mismo la visita? ¿Qué tan importante es? Ojalá que nosotros no perdamos de vista que si Dios hace una visita y los mismos ídolos, sus religiones, sus conceptos doctrinales y religiosos van a tambalear, no van a poder oponerse. Esto debe ser grande. Esto debe de ser grande, y así está profetizado. Además dice la profecía: y deslairáse el corazón de los egipcios en medio de ellos. La palabra que usa mi traducción aquí, desleirase, bien puede traducirse como desmayará el corazón de ellos, se confundirá el corazón de ellos, se disolucionará el corazón de ellos. ¿El corazón de quiénes? ¿Quiénes son ellos en esta profecía?
Aquellos que me están escribiendo en el internet, gracias, así es. El Señor tiene formas de transportarse, correcto. Pero ¿quiénes son ellos aquí en Isaías 19, versículo 1? Los egipcios, la nación egipcia. Hermanos, qué tan tremendo, qué tan duro son estos eventos, qué tan terribles son, que el corazón de los egipcios va a llegar un momento que estarán confundidos, desilusionados, aterrorizados, cansados, desmayarán. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia cuando Dios hizo caer a Babilonia? ¿Se acuerdan cómo le temblaban? La Biblia dice que le temblaban las piernitas, los pies a este rey que retó a Dios. ¿Se acuerdan ustedes en los días del mismo Nabucodonosor con los 3 hebreos? Cómo quedó espantado cuando vio a los 3 hebreos y al Hijo del Altísimo, a Cristo Jesús, en el horno. Y así sucesivamente en la historia. Hemos leído eventos donde el Señor dejó de boca abierta a gente, a reyes. La Biblia profetiza que eventos grandes de magnitud global van a ocurrir, que el corazón de ellos va a desfallecer, se desilusionará. Básicamente, hermanos, quedarán espantados. Así que esto nos muestra que hay que estar analizando y observando los eventos en Egipto. Ahora, ¿cómo sabemos de que esto se está cumpliendo ahora? ¿Cómo sabemos esto? Aquí viene lo bueno. El libro de Isaías 19, versículo 2. Y aquí entra la profecía de la revolución egipcia. Después de leer este versículo, si usted no lo entiende tal y como está escrito, definitivamente usted no lee las escrituras, no estudia. Y hermanos, por más ciegos espirituales que estemos, mire lo que dice el versículo 2. Y revolveré, o sea, haré una revolución de egipcios contra egipcios. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Qué es lo que la profecía dice que va a ocurrir en Egipto? Dios permitiría, dice, revolveré, haré una revolución de egipcios contra egipcios. ¿Qué más? Y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, de lo que tiene que ver con Egipto. Hermanos, más claro no puede estar. Dice que en esta revolución sería entre egipcios contra egipcios, hermano contra hermano, ciudad contra ciudad, reino contra reino. ¿Casualidad o profecía? Interesante. Son puntos que no podemos pasar por alto. Miren lo que dice. Aquí tengo unas notas que me gustaría compartir con ustedes. Y esto lo pueden encontrar en Wikipedia. Y se titula La Primavera Árabe. La Primavera Árabe básicamente tiene que ver con todo lo que ha involucrado allá en el norte de África y en el Medio Oriente, o sea, entre las naciones árabes,
estas revoluciones. Pero miren lo que dice aquí, lo comparto con ustedes. Las revoluciones y protestas en el mundo árabe que empezaron en el 2010 y continúan en el 2013, denominadas por distintos medios como la Revolución Democrática Árabe o la Primavera Árabe, consiste en una serie de alzamientos populares en los países árabes, principalmente, noten lo que dice aquí, principalmente del norte de África. ¿Y quién está al norte de África? Exactamente, Egipto. Pero veremos dónde empezó. Calificados como revoluciones por la prensa internacional, que comenzó con la revolución tunecina en Túnez en el 2010. Más tarde, en el 2011, allá en Egipto. Y continuó, y hasta hoy día, todos estos otros países como por ejemplo Libia, Túnez, y aún en Irak y en otros lugares donde se desataron estas revoluciones, lo han podido controlar. Pero la de Egipto no han podido controlarla. Es una tras otra, hermanos y hermanas. Está profetizado en Isaías 19, versículo 2, que Dios permitiría, provocaría eventos bajo una revolución de hermanos contra hermanos, árabes contra árabes, egipcios contra egipcios. Y esto está involucrando una ciudad contra otra ciudad. Luego esta nación está involucrando a esta nación contra otra nación prójima. Luego esto está yendo de un reino hacia otro reino. ¿Quién profetizó que esto iba a ocurrir? Dios. Así que lo que está ocurriendo y empezó en el norte de África y se ha derramado en el Medio Oriente con esta ola de protestas, de revoluciones, hermanos, es profecía, no es casualidad, porque Dios tiene cosas pendientes con estas naciones. Aunque también veremos que estos medios Dios los usará para alcanzar a estas naciones. Y dicho de paso, lo que ha causado estas revoluciones recientemente es lo que se conoce como la introducción de estas naciones árabes a la democracia. O sea que lo que está causando esto es la introducción de la política democrática, lo cual estas naciones no han tenido por décadas. Han intentado. También encontramos otro pensamiento que dice así: esta serie de protestas, estoy leyendo en Wikipedia, esta serie de protestas a favor de la democracia contrastó inicialmente con el silencio de la Unión Europea. Oigan esto. Esto involucró a Europa. Esta serie de protestas a favor de la democracia contrastó inicialmente con el silencio de la Unión Europea y con un apoyo relativamente grande desde Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Franco Frattini, explicó la falta de respuesta europea, aduciendo que eran estados independientes y no colonias de Europa. La Unión Europea se reunió el 31 de enero del 2011 para decidir si apoyaba o no las revueltas populares en Túnez y Egipto.
si bien endureció su postura frente a Hosni Mubarak, presidente de Egipto en aquel entonces, abogó por una solución pacífica y no condenó su gobierno. Las primeras opiniones sobre la propagación de esta revolución desde Túnez a sus vecinos árabes no se deciden sobre su éxito, pero anuncian ciertas generalidades en los países tales como la autocracia y la actual capacidad de movilización del pueblo. Según intelectuales académicos como Asedine Layachi y Abdenur Benantar, las protestas han llegado a causar la convocación de manifestaciones democráticas, aún en China, donde han sido rápidamente sofocadas. Este breve informe, que es información pública, unido a Isaías 19:2, les pregunto, ¿confirma o niega la profecía de una revolución en el norte de África, en Egipto? Y revolveré, dice la profecía, una revolución, egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Lo hemos estado viendo. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y oigan qué ocurrirá, y reino contra reino. Lo que empezó con Túnez continuó en Egipto. ¿Acaso no se expandió a Libia? ¿Acaso no se expandió a Irak, a Irán, a Siria y aún, como leemos, a China? ¿No empezaron de hermanos y hermanos, vecinos contra vecinos, egipcios contra egipcios, de ciudad contra ciudad, entre la misma nación o naciones aquí mencionadas? Y esto se ha extendido con sus naciones vecinas y aún hacia otros reinos. ¿Casualidad? ¿Eventos proféticos? ¿Profecía en cumplimiento? ¿O cuál es la historia de esto? Basado en la palabra, sostengo, predico y enseño que lo que está ocurriendo en el mundo no es casualidad. Hermanos, tenemos dos opciones. Una es de sentirnos privilegiados de existir, de vivir en este tiempo de fin y ver estos cumplimientos de profecía. Palabra de Dios que por décadas, que por centenares de años han estado allí guardadas hasta su momento. Que hoy vemos y veremos aún las complicaciones. Pero qué privilegiados somos de vivir en este tiempo, de conocer estas verdades, de verlas y proclamarlas, ser los portadores de estas verdades proféticas. La otra opción es negarlas, ser incrédulo. Es cierto, esto no lo enseñan en teología, pero está en la palabra de Dios. Es cierto, esto no lo enseñan en el seminario, correcto, pero es palabra de Dios. Es cierto que muchos de los que proclaman tener la verdad presente tampoco las están enseñando, porque tienen sus ojos equivocadamente en otros asuntos. ¿Será usted uno de aquellos que abrirán sus ojos a estas verdades? Sigue diciendo aquí este documento que les estoy compartiendo, que fácilmente lo pueden encontrar vía internet o se los podemos mandar vía correo electrónico y aún bajo correo normal, si así ustedes lo piden. Dice así: composiciones de varias protestas en algunos países árabes. La revolución democrática árabe es considerada la primera gran oleada de protestas laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI. Las protestas de índole social, y en el caso de Túnez,
apoyada por el ejército, estuvieron causadas por factores estructurales y demográficos. Unas condiciones de vidas duras arraigadas en el desempleo, a lo que se añadían regímenes corruptos y autoritarios. Según explica Pedro Fuentes desde el PSOL, estos regímenes, nacidos de los nacionalismos árabes entre las décadas de 1950 y 1970, se fueron convirtiendo en gobiernos represores que impedían una oposición política creíble, que dio lugar a un vacío llenado por movimientos islamistas que impedían movimientos islamistas de diversa índole. Otro, llamado Juan Goytisolo, lista otras causas de malas condiciones de vida, además del desempleo y de la injusticia política y social de sus gobiernos. Estas radican en la falta de libertades, la alta militarización de los países y la falta de infraestructuras en lugares donde todo el beneficio de economías crecientes va a parar en manos de unos pocos corruptos, etcétera, etcétera. Esto no solo se dijo proféticamente que iba a ocurrir, y aún cosas graves seguirán ocurriendo bajo esta profecía de revolución de egipcios contra egipcios, ciudad contra nación, o mejor dicho, ciudad contra ciudad, nación contra nación, reino contra reino. O sea, esta revolución que empieza en el norte de África se iba a extender de algo local a algo nacional, de algo nacional a algo internacional. En el 2010-2011, cuando hablábamos de esto, era casi imposible de creer que esto fuese una realidad. Pero hoy día, 2010, 2011, 2013, hermanos, es más que una realidad. Es un hecho que Dios está visitando esa parte de la tierra. Pero ¿qué tipo de gente se iba a involucrar? Ya vimos egipcios contra egipcios, hermanos contra hermanos. En este momento hay una división, especialmente con el presidente Mubarak. Este hombre, presidente egipcio, y todos los que lo apoyaban eran egipcios. Y una vez él deja el puesto, ¿quiénes fueron los que protestaron contra él o su gente de gobierno? Otros egipcios. ¿Y quiénes entraron al nuevo gobierno? La hermandad musulmana. Estos traen un nuevo sistema de gobierno que fueron elegidos por la democracia. ¿Y qué acaba de ocurrir? Otra revuelta, otra protesta en contra de Morsi, el expresidente que sufrió un golpe de estado recientemente. Y ahora hay un presidente interino, provisorio. ¿Qué le espera a este país? Mire lo que dice la profecía. ¿Quiénes están involucrados en esto? Isaías capítulo 20, versículo 4, hablando de la misma profecía, dice así: así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, África. Esto de jóvenes y de viejos. Noten, hermanos, que estos conflictos en África, en el norte de África, y en esta oleada de protestas, iban a estar involucrados los jóvenes y los viejos. Isaías 20, versículo 4. Isaías 19, versículo 2. Hermanos contra hermanos, egipcios contra egipcios. Oigan lo que dice este documento en Wikipedia. Dice así: la mayoría
de los manifestantes que iniciaron esta oleada de protestas fueron jóvenes. Esto es interesante porque es cumplimiento de profecía. Por eso en el párrafo anterior decía que esta era en el siglo XXI la primera revolución laica. Esta no era gente intelectual, gente militar, gente de experiencia política, sencillamente jóvenes. ¿Y de dónde ellos fueron inspirados a promover esta revolución? ¿Saben ustedes la historia de cómo empezó la revolución en Túnez, que es norte de África? Empezó con un joven que tenía un puestecito en la calle. Viene el gobierno, se lo quita. Y él protestó, pidió que le regresaran lo que él tenía, porque de otra manera iba a morir de hambre. Y no le hicieron caso, así que se mató en protesta. Se quemó en protesta. Y de allí, de este joven, de este individuo, empezaron a involucrarse muchos otros jóvenes, y así viejos, y así en general el resto de los que contribuyeron a esta revolución. ¿Casualidad o profecía? Por eso dice aquí el documento, la mayoría de los manifestantes fueron jóvenes. ¿Qué dice aquí en Isaías 20, versículo 4? Que esto involucraría jóvenes mozos y viejos adultos. Hermanos, yo no sé si usted quiere seguir leyendo la profecía, pero lamentablemente, aunque estas revoluciones han venido para abrir el camino a la democracia y para escuchar la voz del pueblo, lo que no hay nada de malo en ello, si Dios es el que vino y está permitiendo estos eventos para traer a juicio a todos aquellos que en el pasado han tenido que ver con su pueblo, si Dios es el que está permitiendo estos eventos y nada lo puede detener, ¿cuál es la intención según la profecía? Termino este párrafo y luego les leo. Dice, la mayoría de los manifestantes fueron jóvenes. No en vano, las protestas de Egipto han recibido el nombre de revolución de los jóvenes. Estos jóvenes cercanos a Internet y cuya principal diferencia con sus generaciones predecesoras es que cuentan con estudios básicos e incluso a veces superiores y universitarios. Emanuel, etcétera, aquí da su apellido, este hombre considera la primavera árabe actual como una segunda rebelión árabe, heredera de lo que denomina espíritu o corriente de anticolonialista frente al exterior y antiautoritaria frente al interior, que no llegó a triunfar en su día y que ahora vuelve a resurgir, evento que había empezado a ocurrir en 1968, aunque con contradicciones, y que debe entenderse como parte fundamental de los movimientos mundiales de protestas, como ocurrió también en Grecia en el 2010-2012, movimientos 15M, movilización estudiantil en Chile del 2011-2013, movilizaciones estudiantiles en Colombia del 2011-2012, lo que se conoció como el Occupy Wall Street, huelgas en China en el 2011, movilización estudiantil en Puerto Rico, movilizaciones estudiantiles en México 2012. Hermanos, el tiempo está volando y ya casi debo ir terminando.
Hoy tenía 4 puntos, pero apenas estoy en el punto de la revolución egipcia y sus consecuencias. Esto es profético. Y Dios nos lo está dando como postes de señalamiento que la gracia está terminando, que su misericordia está por terminar, que su amor tiene un límite. Eventos mucho más grandes están por venir, y estos eventos que están ocurriendo específicamente en Egipto no es casualidad. Objetivo. Miren lo que dice la profecía. Isaías capítulo 20 versículo 4. Así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de jóvenes y de viejos. ¿Para qué? Desnuda y descalza y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Lamentablemente, una nación con tantos privilegios a través de la historia bíblica, una nación que Dios le ha dado tantos privilegios de conocerle y de aceptarle, de una y otra manera ha tratado y no ha querido. El Señor, como en ocasiones utiliza la naturaleza, los accidentes, la muerte, las hambrunas, en este caso profético, está usando la revolución entre ellos mismos para ver si llegan a buscar y reconocer al Dios nuestro. Hermanos, Isaías 20 versículo 4 dice que Egipto será avergonzado. Y la verdad, hermanos, es que cada vez más lo que da es vergüenza. Estados Unidos no logra influenciar de tal manera que se estabilice. Europa tampoco. Se creía que con la hermandad musulmana, de donde es representante el presidente que depusieron o quitaron en este año, quien fue elegido gracias a las anteriores revoluciones y protestas, ahora le dieron un golpe de estado que inició con protestas también. Jóvenes, viejos, protestando unos contra otros. Y ahora el país está sin rumbo. Dice aquí, en el documento que les estaba leyendo, dice: por último, la profunda crisis económica que sumió a los países del norte de África, junto con casi todo el resto del mundo, es una pobreza más acuciante. Fue un detonante al producir la elevación del precio de alimentos y otros básicos productos, provocando la hambruna en la población más pobre. En otras palabras, todo esto está afectando en todos sentidos: el hambre, la política, la economía, su posición internacional. Pero está profetizado que Dios dice, hermanos, no sé si lo leyeron conmigo, Isaías 20 versículo 4, dice: lo desnudará, lo descalzará y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. ¿Se imaginan entonces lo que aún está por venir? Espero que este tema no haya sido en vano. Espero que este tema pueda iluminarnos. Para ir cerrando, dice la Biblia, hermanos, allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mas vosotros, dice, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Antes, ¿qué debemos de ser? Contrario a lo que los demás están haciendo, debemos velar. Pero usted no puede velar si usted no sabe por qué va a velar. Queridos hermanos, hay mucho más, pero no quiero rellenarlos con mucha información. La palabra es clara. Y noten, solo leímos Isaías 19, versículo 1 y 2, básicamente. Conclusión y en resumen, ¿qué aprendimos? Número 1, que está profetizado en Isaías 19, versículo 1, que Dios mismo haría una visitación en su transporte, en su medio de transporte, en su trono, en su carro, o proféticamente, simbólicamente dice, en una nube. Vimos que nube es el medio de transporte de Dios, siempre que visite y ha visitado la tierra. Número 2, aprendimos que eventos de terribles consecuencias habrían de venir, específicamente en Etiopía, en África, en Egipto. Y que esto haría que el corazón de ellos, los egipcios, desmayaría. ¿Se imaginan si con el gobierno de este presidente Mubarak por más de 30 décadas, o mejor dicho 30 años, 3 décadas, ya estaban cansados con él? Luego traen una revolución e introducen una nueva imagen, dando más a la familia, a la teología, a los conceptos musulmanes radicales, y eligen a Morsi. No dura mucho y es depuesto por más protestas. Hermanos, si la gente en Egipto ya está cansada y el mundo está sintiendo sus efectos, lamentablemente no pude entrar en cómo la economía sería afectada, que será un próximo tema. ¿Quieren ver un poquitito de los efectos que se empiezan a sentir? Vean el precio de la gasolina, del diésel, del petróleo, de la comida que comemos diariamente. Esas son las secuelas, más o menos empiezan a afectarnos. Pero vienen graves consecuencias, que si Dios dice que Egipto va a ser avergonzado y que aún, hermano, ¿sabe lo que es ver a una persona desnuda? Y en este contexto claramente dice, descubierta las nalgas. Era una de las maneras que antiguamente se utilizaba para avergonzar a un ser humano en el pasado. Era una de las ofensas más grandes. Y sin embargo Dios dice que lo iba a hacer con Egipto. Tercero, aprendimos que está profetizado estas revueltas, estas protestas, estas revoluciones en el Medio Oriente, en el Oriente cercano, en norte de África, específicamente en Egipto, que iban a protestar y pelearse entre uno y otro, egipcios contra egipcios, hermano contra hermano, y esto iba a involucrar de algo local, se iba a extender de ciudad a ciudad. Luego dice la profecía que aún más iba a ir con los vecinos y aún más lejos, de reino a reino. Y lo hemos visto, se ha y se está cumpliendo. Y también vimos, por último, de que esto, tal y como dice la profecía Isaías 20, versículo 4, involucraría jóvenes y viejos. Tanto que esta primavera árabe, estas revoluciones árabes, estas protestas árabes, se les ha nombrado revolución de los jóvenes. No solamente allí, sino se expandió a Grecia, a Chile, a Colombia, a China, etcétera,
etcétera, etcétera. Profecía cumplida, queridos hermanos. Ojalá que esto nos ayude. Es nuestro deseo y oración de que usted y yo podamos mantenernos despiertos a estas verdades. Dice aquí el Evangelismo, libro rojo, libro antiguo. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente la palabra de Dios. 146. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo. Yo sé que hoy usted escuchó un tema de la gracia, de la fe, del amor de Cristo. Pero ¿verdad que no escuchó un tema del juicio de Dios? De la ira de Dios, de las consecuencias cuando uno cruza los límites de su misericordia. Pues bienvenido a esa otra fase de la moneda. Alguien tiene que hablar, y no solo de la gracia, y no solo de la muerte, y no solo de Cristo, y no solo de su amor, sino también de sus juicios. Por eso dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Pero no solo la hora de su juicio en el lugar santísimo, que involucra al pueblo de Dios. No solamente la hora del juicio de los vivos, que involucra una separación de fieles e infieles en el pueblo de Dios en la tierra, sino también ha llegado la hora del juicio de Dios contra estas naciones que en su momento abusaron, persiguieron, negaron, pisotearon al pueblo de Dios y negaron a nuestro Dios. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo. Acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer los corazones de los hombres. El mandato es que en medio de todo esto, y en el estudio de la palabra, y en las presentaciones de estos acontecimientos proféticos, es nuestro deber tocar la trompeta con un sonido afinado. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Nos despedimos. Nos despedimos esperando que haya sido de bendición este tema. La revolución egipcia, las protestas egipcias, las protestas allá en el cercano oriente y en el medio oriente, o las protestas y revoluciones en el norte de África. Hemos visto, son proféticas. Que el Señor despierte nuestro deseo al estudio y a la consagración mientras estas profecías se van desarrollando. Ha sido un placer y será hasta la próxima. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por esta verdad, por esta luz, por esta profecía. Tenga misericordia de nosotros, hijos suyos, que vemos estos eventos. Despierte el hambre espiritual y el deseo de conocer estas verdades en su pueblo a nivel mundial. Porque si usted ha de traer a estas naciones a juicio, ¿cuánto más no nos traerá a nosotros que profesamos ser su pueblo? Querido Dios, bendiga a cada oyente. Perdone nuestros pecados, que son muchos. Perdone los pecados de su iglesia, de su pueblo, de nosotros, de los líderes. Y por favor, bendíganos. Bendíganos con un verdadero reavivamiento, con una verdadera reforma, con un espíritu de obediencia. Esto lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.